Muy buenos días a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi canal Aliviate con Pedro Luis Estrada. Aliviate conmigo, aliviate para que seas feliz. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, escogido por ustedes, un formulario que les dejé. Me lo llenaron, el 75% de las personas están de acuerdo con que hagamos un video hablando sobre el manejo de la ansiedad. Es fundamental saber que la ansiedad es común, es más común de lo que uno se imagina, y no todas las ansiedades son malas. Existen procesos de ansiedad que son importantes sentir, porque de ello depende la vida. Si te vienen a atracar con un arma, tú o te enfrentas o sales corriendo. Si viene un león y se suelta, pues lo más probable es que no estemos por ahí, ¿no? O sea, el manejo de la ansiedad, si no se reacciona a tiempo, pues se nos lleva el que sabemos. Pero es fundamental también saber que cuando ya existen una serie de trastornos psicosomáticos o trastornos físicos, como la sudoración excesiva, como la taquicardia, como la dificultad para respirar o la dificultad para mantenerse calmado, tranquilo, la dificultad para desconectarse en la noche y poder dormir, o la sensación de que muchas veces no tenemos el control de nuestra vida. Si son esas cosas lo que usted siente, es muy probable que tenga trastorno de ansiedad y usted no lo sabe. Todas esas manifestaciones hay que tenerlas bien claritas a la hora de hacer el diagnóstico y de reconocer que hay un proceso del cual no tenemos el control porque está en automático. Muchas veces corremos un programa automático en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo lo tiene bien clarito. Es un programa biológico de supervivencia, y cuando estamos en supervivencia estamos con todas las alertas puestas para poder salir corriendo si viene un tigre, salir corriendo si tiene una persona con un arma, o sacar el arma para darle al otro si la persona también está armada, ¿no? O sea que hay muchas maneras en las cuales la ansiedad se puede manifestar dependiendo a cada persona, dependiendo de cada individuo, ¿no? De cómo reacciona cada individuo a determinadas circunstancias. Es fascinante el mundo de la mente, saber todo lo que puede suceder fuera de nuestro control conciencial, fuera de nuestro control de la conciencia. Muchas personas dicen, no, es que yo no me siento así, no, es que eso no se siente, simplemente se manifiesta y ya. No está bajo nuestro control. Es saber que existe un sistema nervioso que tú no controlas con tu voluntad. Es un sistema nervioso autónomo que tiene la función de sobrevivencia del cuerpo, y cuando se corre o se dispara ese sistema de sobrevivencia es porque no la estamos pasando nada bien, es porque de alguna manera se alertó el cuerpo físico y disparó el sistema, y ese sistema es lo que hay que apagar. ¿Cómo hay que apagarlo? Así que quédate aquí hasta el final, porque vamos a explicar paso a paso qué debes hacer para mejorar de ese problema. Primero que todo, no descartemos la ida al psicólogo. Existen psicólogos que tienen todo el conocimiento para ayudarnos a bajar esa ansiedad, ese estado de ansiedad permanente, ya sea a través del psicoanálisis, si ese es su especialidad, la psicología, el psicoanálisis, o si es cognitivo-conductual, bienvenido también. Si es una terapia humanística, ni se diga. Si es una terapia transpersonal, también sirve. Todas esas herramientas sirven, no hay una mejor que otra, solamente herramientas diferentes, y que hay que saber utilizar de alguna manera, ¿no? Así que no descartemos el psicólogo por ningún lado. Número 2, es fundamental reconocer todos los síntomas, reconocer que estamos enfermos para poder determinar qué debemos hacer. Los síntomas que se manifiestan, ¿no? Taquicardias, dificultad para respirar, etcétera, etcétera.
Pero más que sentirlo y hablarlo con su terapeuta, es importante que ustedes comiencen a escribir paso a paso qué es lo que está presentando, qué está disparando ese sistema de alarma que su cuerpo tiene desde el comienzo de los siglos, ¿no? Ese sistema de alarma viene de generación en generación y se autoafirma según la familia donde vivamos, ¿no? Si vivimos con personas que son miedosas, muy probablemente siempre vamos a ser miedosos o siempre vamos a actuar de alguna determinada manera, ¿no? Pero si en nuestro gen hay personas que le ponen el pecho a la brisa o el pecho a las circunstancias, muy probablemente también nosotros vamos a ser así. Depende de nuestra genética emocional. Pero para saber que estamos enfermos y comenzar a procesar y a transformar ese problema, debemos de alguna manera concretizarlo. La manera más fácil de concretizarlo no es hablarlo, es escribirlo. Hay que escribirlo. Al escribir se pasa por un sistema de inteligencia emocional que pocas veces podemos tener ese diálogo interno con nosotros mismos de la manera que se hace cuando escribimos. El tercero, buscar a su médico alternativo. ¿Por qué? Porque tiene una visión holística del problema que está manifestando. Por ejemplo, un abordaje desde el punto de vista de la alimentación que es necesario tener en cuenta, porque hay que abordar este sistema, este problema desde muchos puntos de vista, ¿no? Saber, por ejemplo, que desde la medicina ortomolecular hay ciertas sustancias que en estado de ansiedad se pierden o se gastan muy fácilmente. Una de esas sustancias es la vitamina B6, la vitamina C, el magnesio y el calcio. Esos 4 elementos son importantes tenerlos presentes en cuanto se presente algún síntoma de ansiedad. O le falta magnesio o le falta calcio, o le falta vitamina C o vitamina B6. Eso es fundamental saberlo, y es una de las cosas que tenemos que darle al paciente, la posibilidad que desde su alimentación y desde su suplementación nutricional mejoren esos síntomas que está presentando el paciente. Desde el punto de vista de la medicina de la energía, de la bioenergía, existen conocimientos como la acupuntura, por ejemplo, la medicina tradicional china, con una parte de la medicina tradicional china que conocemos, que es la acupuntura, donde sabemos que esos problemas de ansiedad simplemente es una disarmonía de las emociones básicas, ¿no? Del miedo, de la rabia, de la alegría, de la preocupación o de la tristeza. Hay algo que está en medio de todo que no está dejando producir una normalidad en cuanto a la emocionalidad se refiere, ¿no? Entonces hay que abordar los miedos desde los puntos de los miedos, las ansiedades y preocupaciones desde las preocupaciones, desde la energía de la preocupación, y producir una armonía a través de la acupuntura, no solamente poniendo agujas, sino con todo el proceso de la medicina tradicional china, por ejemplo, moxibustión, masaje tuiná, ventosas, microsangrados en puntos específicos del cuerpo para establecer y llevar a la armonía al paciente. Y no podemos desechar eso porque ha dado pues muestra durante más de 5.000 años que funciona la acupuntura. La homeopatía también igual, es una medicina en el cual tiene un concepto holístico de la enfermedad, y en este caso y estamos hablando de la homeopatía, es que la homeopatía tiene una función fundamental en la escogencia del medicamento, que es como una onda contraria a la emoción que está emitiendo el paciente, y al encontrarse la emisión del paciente como una onda de enfermedad con la fuerza contraria del medicamento homeopático que produce la misma onda de enfermedad pero en sentido contrario, va a anular esa energía de enfermedad.
y va a producir armonía. Ese es el precepto de la medicina homeopática, pero ya en la hora práctica hay que determinar la sintomatología emocional del paciente, la sintomatología mental del paciente para escoger el medicamento más similar o el medicamento que se acerque más a la emoción o al trastorno del paciente, ¿no? Y existen muchas profundidad en cuanto al manejo de la homeopatía, y va a depender mucho de su médico homeópata, ¿no? De su homeópata médico, que tenga el conocimiento para llevarlo no solamente a descubrir cuál es el medicamento similín o descubrir el medicamento que es el mismo, el idéntico del paciente. Pero eso ya es tema para especialistas que vamos a tocar en algún momento en estos temas de video, ¿no? Así que la homeopatía, un ejemplo fundamental, los pacientes arsénicos en algo, pacientes que generalmente son muy temerosos, generalmente cuando llegan las horas de la tarde ya quieren estar en casa, les da ansiedad por estar por fuera durante las horas de la noche, quieren llegar temprano a casa, se les ponen las manos frías, los pies fríos, generalmente son aprensivos, creen que les van a robar o los van a envenenar o alguien les quiere hacer daño. Generalmente hay ese prototipo de pensamiento que le hace a uno pensar en un medicamento como arsénico, algo que no tiene nada que ver con el arsénico, que es el veneno, no, para nada. En la homeopatía no, el veneno y el remedio son iguales, porque lo más importante no es la sustancia en sí, sino la importancia radica en cómo se maneja tanto el medicamento como el veneno, porque tanto el veneno como el medicamento pueden ser venenos o pueden ser medicamentos. Entonces en homeopatía no hay esa disyuntiva entre una cosa u otra, hay que saberla diluir, darle la información que está en el medicamento al paciente para neutralizar la onda energética de enfermedad y llevar, por supuesto, la enfermedad a la latencia, lo que se llama enfermedad, llevarlo a la latencia, llevarlo a un estado de cero, de neutralidad completa, para que el paciente pueda transformarse y evolucionar espiritualmente. Existen medicinas alternativas, por ejemplo, en movimiento, y una de las cosas que recomendamos al paciente, que entre en movimiento y que entre en actividad física. En medicinas alternativas, salir a caminar 40 minutos diarios con el fin de distraer la mente, de hacer algo totalmente diferente de lo que se hace en las cuatro paredes, es fundamental para el paciente ansioso o depresivo. Fundamental porque muchas veces cuando se activa el metabolismo, cuando se activa la circulación de la sangre y de la energía, se activan otras o se hacen correr otro tipo de programas que no tienen que ver con la sobrevivencia, sino con la vivencia, que tienen que ver con la vida y el disfrute, que la vía del dolor y la vía del placer son dos vías que son hermanas, que van por el mismo camino y que se entrecruzan, y que muchas veces cuando hay disconfort es porque hay problemas con el placer, no se disfruta vivir. Y una de las cosas que producen armonización de eso es el ejercicio físico con un propósito, como lo hace la medicina oriental con el yoga, por ejemplo, que es un ejercicio y una postura física con un propósito de dirigir la energía hacia determinado tipo de respiración y ritmo, y por supuesto con un tipo de mantralización o mentalización o visualización de situaciones que son mucho más placenteras que sentir ansiedad y sentir miedo, ¿no? Tai Chi, Qigong, Yoga tienen el mismo propósito de establecer un estado de armonía para el paciente. Existe fitoterapia, que es el manejo de plantas y minerales o de recursos naturales que ayudan al paciente a restablecer la armonía perdida, ¿no? Y se puede hacer con plantas, con hojas, con plantas como el tilo, por ejemplo, la alegría del campo,
el amansatoro, la hierba luisa. Voy a hablar de esas sustancias que tienen un efecto fundamental a la hora de manejar el estado ansioso desde el contrario, o sea, producir un estado de tranquilidad cuando se está ansioso, ¿no? Eso es alopatía, pero con plantas, ¿no? En ese sentido nos va a ayudar muchísimo estas plantas que tienen ese sentido y ese efecto de manejar el sistema de esta manera. Esencias florales. Existen, para manejar las esencias florales necesitamos saber cuál es la emoción que está vibrando y titilando en el paciente, tanto en su corazón como en su cabeza, qué es lo que está pasando por ahí. Hemos visto paciente ansioso, aquellas personas, por ejemplo, voy a citar un caso de la supermamá que llega al consultorio, pero ella está ansiosa, pero no sabe que su estado normal es esa ansiedad por los hijos, por los nietos y por toda la familia, y que ahora le ha agregado que no puede ver ninguna noticia porque también se pone mal por los demás y se pone a llorar y comienza a trascender ese tipo de problemas en miedos y unas dificultades para poder vivir en armonía consigo misma, y viene simplemente por el estado de preocupación excesiva por los demás. Y en ese caso una flor de Bach que puede servir para este tipo son los castaños, blanco o rojo, dependiendo de la coloratura de la preocupación excesiva por los demás, o la preocupación excesiva o la falta de preocupación por sí misma, ¿no? Entonces, mis amigos, si te gustó ese video, por favor dale dedito arriba. Entre más deditos arriba tengan, les voy a dar, o voy a hacer un video con especializaciones de manejo de la ansiedad. Después les hablo de eso, así que dale dedito arriba, dale más. Entre más dedito arriba tengan, los vamos para el segundo video del manejo de la ansiedad. Hasta luego, que Dios me lo bendiga y hasta el próximo video.